Hola a todos queridos amigos. Anoche una tormenta terrible se desató con fuerza desde la medianoche hasta la mañana sin darnos ni un solo respiro. Afuera la lluvia y el viento parecían querer arrasar con todo, y eso hizo que tú, Cam, y el pequeño Shoai no pudieran salir a trabajar. Solo podían quedarse en casa inquietos y con miedo. ¿Será que nos espera una gran inundación? Acompáñennos para descubrir si podremos superar las dificultades y terminar el baño de nuestros sueños en medio de la tormenta. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para seguir dándole fuerzas a Cam y al pequeño Shoai en esta aventura llena de emoción y desafíos. En medio de la tormenta tomé una decisión atrevida: construir con mis propias manos un pequeño baño justo bajo la lluvia torrencial. Ese lugar sería un espacio seguro y más cómodo para mí y para mi hijo. Lo que parecía una tarea sencilla bajo el temporal se convirtió en un desafío donde cada paso escondía dificultades inesperadas. Apenas amanecía cuando logré avanzar un poco, pero de repente la lluvia volvió a caer con fuerza. Cuando Shoai despertó, lo llevé conmigo a la cocina intentando entretenerlo para poder limpiar un poco. Sin embargo, en toda la mañana solo conseguí terminar el piso del baño. Afuera la lluvia que había caído durante la noche ya había arrasado con todo en el campo. El agua crecía con violencia. El corazón se me encogía. Solo deseaba que nuestro pequeño refugio no se viniera abajo. Por suerte el techo aguantó firme, aunque el viento golpeaba con furia y el agua se colaba hasta la cocina. Entre el sonido incesante de la lluvia, solté un suspiro de alivio. Si el techo se hubiera roto, no sé a dónde habríamos podido aferrarnos. En ese momento de confusión, cuando yo aún intentaba aprovechar los ratos libres para avanzar, Nam apareció de sorpresa. Había venido preocupado por nosotros en medio de la tormenta. Contó que en el norte también se sufría el temporal. Anoche el viento rugía con fuerza y la lluvia caía a cántaros. Al escuchar su voz, entendí que afuera todo era aún más duro de lo que estábamos viviendo. Mientras yo me apresuraba a servirle un vaso de agua, Shoai jugaba tranquilo en la cuna. Nam no solo se sentó a conversar, sino que también tomó al niño en brazos y se puso a jugar con él, mostrándole los animalitos de juguete, el cerdo, la vaca, y hasta enseñándole a decir palabras: abuela vaca. Jugaban a darse la mano y la cocina, a pesar de estar medio inundada, se llenó de risas. En ese pequeño espacio, con la lluvia golpeando afuera, la alegría de un niño logró iluminarlo todo. Nam miró alrededor y observó el piso del baño que yo había terminado. Asintió satisfecho y dijo: «Está muy firme». Aquellas palabras de elogio hicieron que mi corazón se calentara un poco, como si todo el cansancio de la mañana se hubiera aligerado en un instante. La realidad volvió de golpe. La estructura del baño seguía inconclusa. El trabajo debía detenerse, porque la lluvia no cesaba. Afuera, el agua seguía entrando por la cocina. El viento rugía con fuerza, y dentro de mí, el peso de la preocupación no hacía más que crecer. ¿Qué más arrasaría esta crecida? Como la lluvia caía demasiado fuerte y no se podía avanzar en nada grande, decidí tomar unos plátanos maduros y un poco de harina para preparar unas rosquillas fritas y ofrecérselas a Nam y a Shoai. En la pequeña choza, el aroma cálido de los buñuelos recién hechos se extendía por el aire, disipando en parte la humedad fría del exterior. El chisporroteo del aceite sonaba como una melodía suave que aliviaba aquellos minutos tan tensos. Mientras esperábamos a que se doraran, Nam me contó con calma cómo estaba la situación afuera. La crecida había sido tan fuerte que los campos de maíz y las huertas cercanas al arroyo habían desaparecido en solo una noche.
Dijo que por suerte las casas junto al cauce no habían sufrido daños. Al escucharlo, sentí un nudo en el corazón, meses de esfuerzo de la gente, arrasados en cuestión de horas por la fuerza del agua. Frente a la dureza de la naturaleza, los seres humanos nos sentimos tan pequeños. Lo único que podía hacer era desear en silencio que el gobierno pronto implementara medidas de apoyo para que las familias pudieran recuperar su vida. Mientras le daba la vuelta a cada rosquilla dorada, compartí con Nam mis propias inquietudes en la cocina. El agua entra demasiado. Creo que tendré que levantar una pared extra, porque así es muy incómodo cocinar. Nam escuchaba con atención, asintiendo con empatía, con los ojos reflejando preocupación y comprensión. Afuera la lluvia seguía golpeando con fuerza el techo de la choza, pero dentro, entre la luz tenue y el aroma dulce de los buñuelos, nos sentamos juntos, disfrutando de un instante cálido y raro, en medio de la tormenta, en medio de las pérdidas que nadie había podido prever. Cuando aún estaba ocupada volteando los buñuelos dorados, de pronto apareció también Chuyen. Entró con el rostro lleno de preocupación, temiendo que la choza frágil no resistiera la tormenta. Pero al ver que yo y mi hijo estábamos a salvo, respiró aliviado. Me sentí aliviada. Los tres, al quedarnos juntos en la pequeña cocina, nos tranquilizamos un poco mientras escuchábamos la lluvia golpeando con fuerza afuera. Saqué un plato de buñuelos calientes y lo ofrecí a todos. Shuai corría de un lado a otro riendo y jugando, haciendo que el ambiente se volviera aún más alegre. Nam probó un bocado y entre risas comentó: «¡Qué rico están buenísimos, tú Cam, cocinas muy bien». Un elogio tan sencillo, pero que me hizo sentir un calor extraño en el corazón, justo en medio de aquella tormenta que nos rodeaba. Mientras comíamos, la conversación giró hacia el trabajo. Chuyen y yo preguntamos por la situación de Nam. Él suspiró y nos contó que las cosas estaban muy difíciles. Las lluvias no paraban. La madera no podía llegar, los pedidos no entraban a tiempo. Y mientras tanto había muchos obreros a los que tenía que pagar cada día. Al escucharlo me dolió en el alma. Solo pude animarlo a seguir adelante, recordándole que la lluvia tarde o temprano cesa y que toda dificultad siempre llega a su fin. Chuyen permaneció callado un momento, luego asintió y dijo: «Nam, siempre me ha ayudado tú. Cam, si alguna vez tienes problemas, no dudes en contárnoslo, no lo guardes para ti». Sus palabras sinceras resonaron entre el sonido de la lluvia, transformando aquella cocina modesta en un refugio de solidaridad donde el calor humano vencía a la tormenta. Al escuchar a Nam hablar de tantas dificultades acumuladas dentro de mí, surgió una incomodidad. Suspiré suavemente y confesé lo que llevaba tiempo sintiendo. Cuando tú atraviesas problemas, yo no puedo ayudarte en nada. Y sin embargo, cuando yo estoy en apuros, siempre eres tú quien me tiende la mano. Entonces, me vinieron a la mente los recuerdos de mis primeros días aquí. Llegué sin nada, abrumada por las preocupaciones de la vida diaria, y fue Nam quien no dudó en prestarme dinero para empezar de nuevo. Ese gesto de generosidad lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Ahora que con mi trabajo en la cosecha he logrado reunir un poco de dinero, lo único que deseo es devolvérselo, aunque sea en parte como una forma de agradecimiento. Con timidez saqué el dinero y se lo tendí. Pero Nam fue tajante al rechazarlo. Movió la cabeza con una mirada dulce pero firme. «Guárdate ese dinero. Ahora no es momento de pensar en devolverme nada. Lo importante es que tengas algo para invertir en la cosecha, criar algún animal. Estas dificultades son solo temporales. Cuando pasen las lluvias saldrás adelante». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo en el corazón, dolían, pero al mismo tiempo me llenaban de admiración.
Aún estaba confundida cuando Chuyen intervino con una voz suave pero decidida. Hazle caso a Nam. Quédate con ese dinero. Déjale ayudarte ahora, si te sentirás más tranquila. Ya habrá tiempo más adelante para devolverle el favor. Me quedé sin palabras, con las manos apretando fuerte los billetes, sin guardarlos todavía. Veía la sinceridad en sus ojos y mi corazón se llenaba de gratitud, aunque también de incomodidad. Estaba profundamente agradecida, pero cuanto más agradecida me sentía, más me pesaba esa deuda moral. Nam temía que si aceptaba el dinero, ahora yo pensara que venía a cobrármelo. Y no quería que cargara con esa sensación, por eso insistía en rechazarlo. Intenté sonreír aunque los ojos ya me ardían. Entonces prométeme esto. Cuando logre ganar suficiente dinero, te lo devolveré con capital e intereses. Lo tomaré como un lazo de destino, algo que nunca voy a olvidar. Afuera la lluvia seguía golpeando con fuerza y el viento azotaba las paredes de la cabaña. Pero dentro, junto a la bandeja de buñuelos de plátano, aún humeantes, sentí un calor extraño. No era solo protección, era también bondad, era la solidaridad de quienes se apoyan mutuamente para sobrevivir a todas las tormentas de la vida. Al terminar el plato de buñuelos, el cielo seguía desatando lluvia y ráfagas de viento. Nam y Chuyen tuvieron que levantarse para marcharse, cada uno con sus propias responsabilidades. Chuyen debía acompañar a los funcionarios para revisar casa por casa, asegurándose de que nadie hubiera sufrido daños y pudiera recibir ayuda a tiempo. Nam, en cambio, se apresuró a inspeccionar los puntos con riesgo de derrumbe. Nam salió deprisa a revisar las zonas con riesgo de derrumbe, preocupado por evacuar a la gente, y luego corrió hacia los campos cercanos al arroyo para comprobar si el agua había arrasado las cosechas. Los dos eran verdaderos servidores públicos. A pesar de sus propias dificultades, ponían siempre a la comunidad por encima de todo. Solo alcancé a decirles: vayan con cuidado, el camino está muy resbaladizo. Al ver sus siluetas perderse poco a poco en la cortina de lluvia, sentí una profunda admiración. Aún estando cansados y cargados de problemas, seguían pensando en los demás, y también en mí y en mi hija. Chuyen era sin duda una buena persona, y Nam un hombre entregado y responsable hasta el final. Al volver a la cabaña, vi que Shoai seguía tranquila, y sentí alivio al comprobar que el techo aún resistía. Con la lluvia cayendo suavemente, me prometí a mí misma continuar con el trabajo, esforzarme por construir una vida más estable, para no defraudar a quienes siempre han estado a mi lado, brindándome su ayuda.